Buenos días a todos. Soy Camino Vigil, muchos de vosotros ya me conocéis de otras presentaciones relacionadas con Milena. En webinars anteriores hemos hablado de la seguridad informática y de cómo se ha convertido en una pieza fundamental para garantizar la continuidad de negocio. Los ciberdelincuentes buscan cualquier grieta para entrar en las organizaciones y lo hacen trabajando en dos líneas, la puramente tecnológica y el engaño a los profesionales. Así que estamos en un momento en que las organizaciones deben estar preparadas con tecnología y también con una cultura de seguridad que involucre a las personas. Para hablar de todo esto, es un placer contar con la presencia de Fernando Mateus. Fernando es el CEO y fundador de Quimatio, una empresa reconocida por su enfoque innovador en la gestión de riesgos de ciberseguridad vinculados al comportamiento humano. Es ingeniero informático y máster en Mobile Business. Además de fundar Quimatio, desempeñó cargos estratégicos en entidades como BBVA y Liberbank. Ha sido responsable de la gestión de vulnerabilidades tecnológicas y de fortalecer la seguridad de la información. Su visión es clara: contribuir a una sociedad más cibersegura. ¿Y cómo hacerlo? A través de la tecnología, la ciencia y un enfoque centrado en las personas. Así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Fernando Mateus. Así que adelante, Fernando. Bueno, pues muchísimas gracias, Camino y María, por invitarme y tenerme aquí hoy. Voy a compartir pantalla para apoyarnos en la presentación que he preparado para hoy. Es un placer estar aquí. Quimatio es una solución partner de Sedesco y de CIES, ¿no? Con la que trabajamos en muchos clientes y bueno, es un ámbito muy sensible debido al riesgo que supone para las organizaciones, bueno, pues el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces hemos preparado una presentación bastante completa y con bastantes cosas, así que iré un poquito ágil porque queremos compartir con vosotros mucha información. Arrancamos la parte del webinar ya, digamos, de conceptos. Bueno, pues vamos a ver cuatro cosas, ¿no? Vamos a ver qué es el riesgo humano en ciberseguridad, que hay muchas definiciones distintas, nosotros vamos a dar la más habitual, por qué eso es una prioridad hoy y por qué está en todas las mesas de decisiones, cómo se identifica, cómo se mide y cuál es el papel de recursos humanos, el que tiene y el que podría tener, ¿no? Y cómo se potencia esa gestión de riesgo humano, Human Risk Management, sus siglas en inglés lo veréis por todos lados, HRM, con un SaaS especializado como en el caso de Kimatia, ¿no? Bueno, pues ¿qué es el riesgo humano en ciberseguridad? ¿No? Bueno, pues vamos a ver, la forma más sencilla de enfocarlo, ¿no? Tenemos una persona que provoca un incidente o una brecha, provoca un elemento dañino, ¿no? Para la organización y a veces para la persona en sí misma, ¿no? Esto lo puede hacer directamente por un error, por falta de concienciación, por un despiste, porque no tiene preparación en el entorno digital, o lo más habitual, este error es inducido por una acción que mueven los ciberdelincuentes, ¿no? Que son, como vamos a ver ahora en las estadísticas, pues una fuerza de la naturaleza impresionante. Entonces vamos a diferenciar aquí lo que es un incidente de una brecha, ¿no? Un incidente es cualquier elemento cualquier problema que se produzca en la organización, ¿no? Podría ser, pues, el clic en un enlace de un ataque, podría ser reenviarle a alguien un documento que no corresponde, podría ser cualquier tipo de problema que se produzca, ¿no? Eso es un incidente. La diferencia con respecto a la brecha es que en la brecha ya se ha materializado el daño que hay detrás de ese incidente, ¿no? Podría ser, en el ejemplo anterior, que hemos hecho clic en un enlace malicioso, pero no va más allá. Bueno, pues es un incidente, habría que hablar con seguridad, habría que ver qué ha pasado, etcétera. Pero ya cuando ese incidente genera un daño real, pues se ha instalado un malware, se le ha dado acceso a un atacante a la red de la organización, etcétera. Entonces ya es una brecha. En realidad, la definición más habitual que se suele utilizar es que, oye, una brecha de seguridad es cuando ya los malos han tenido acceso a la documentación y está probado, ¿no? Ya tienen la información de nuestros clientes, de nuestros empleados, de nuestros proveedores. Eso es una brecha, ¿no?
Bueno, ¿cuál es el impacto que tiene el factor humano en el ámbito de la seguridad de la información, ¿no? Y la ciberseguridad? ¿Y por qué es una prioridad? Bueno, pues vamos a ver una serie de datos importantes. Por un lado, el personal que está de entrada encargándose de este problema suele ser el de ámbito de la seguridad, el CIO, el CISO, Chief Information Security Officer, ¿no? Bueno, pues el 70% de los CISOs nos dice que el riesgo humano es su principal desafío. Es un- Eso ya nos va pintando un poco, oye, ¿y por qué piensan los CISOs que es una de las cosas que hay que trabajar y que son más complejas, ¿no? El segundo elemento es que en el 2024 Forrester nos dice que el 90% de los incidentes y brechas están relacionados directamente con un fallo humano, con un error humano, principalmente generado por los malos, porque nos ponen en situaciones en las que fallamos, ¿no? Pero es un porcentaje altísimo. Estos informes los podemos ver, el de IBM nos dice que es un 70, el de Verizon, están siempre muy por encima del 70% de los errores, ¿no? De las brechas. O sea, que es una causa reincidente y poderosa en este sentido. El coste medio en las grandes compañías está casi en los 5 millones de dólares. Ese es el estudio de IBM que hace todos los años. Y, y fijaros que me dicen, oye, pues esto es muy grande, ¿no? Esta cantidad que me dices. Bueno, si nos fijamos estos casi 5 millones coinciden con el sector servicios, que está ahí en la media del 4,8 millones de dólares por brecha, ¿no? Pero si subimos, tecnología ya pasa de 5, industrial, energía, farmacéutica, 5,3 millones euros por brecha, que se dice pronto, financiero casi 6 millones y medio, y la parte sanitaria está casi en 12 millones por brecha. Una brecha, como hemos dicho antes, es que esa información de los pacientes, de los stakeholders, ¿no? Del entorno de la organización, está ya en manos de los malos. Fijaros que además en el caso de la sanidad es un crecimiento del 8% año sobre año, o sea que prácticamente todos crecen. Si vamos a la parte de abajo, el sector público, que es el que menos sufre, entre comillas, está casi en 3 millones de euros por brecha. O sea que el daño es importante, ¿no? El pain que le dicen los anglosajones. Bueno, eso es para grandes organizaciones, pero ¿qué pasa con las pymes y con las pequeñas, ¿no? ¿Cómo vivimos esto? Primero, pensamos que no somos target de este tipo de ataques, lo cual es erróneo, somos target todos, incluso las personas individuales, físicas. Y el tema es que el 60% de las pymes que sufren un ciberataque con éxito, con brecha, cierra a los 6 meses de haber tenido este ciberataque, ¿no? Este problema. ¿Por qué? Bueno, pues se genera un efecto de bola de nieve, ¿no? Van creciendo, se van acumulando los problemas. Hay unos problemas financieros. Cuando nos atacan, por ejemplo, en el caso del ransomware, se paralizan los sistemas, se paralizan nuestros propios ordenadores, los laptops, los portátiles, todo. Entonces no se puede operar. Entonces hay una pérdida de ingresos. Hay costes de recuperación porque hay que llamar a expertos para que vengan a ayudarnos. Viene la Agencia de Protección de Datos a ver qué hemos hecho para prevenir esta situación. Viene la aseguradora, vienen diferentes stakeholders a buscarnos. Hay demandas legales, problemas porque no cumplimos con la normativa, hay una pérdida de confianza con daño de marca, hay una interrupción de servicio, como decíamos, con pérdida de datos en ocasiones. Si la compañía tiene SLAs, acuerdos con los clientes, pues esos SLAs los estás incumpliendo, con lo cual vas a tener sanciones también por parte de cliente, ¿no? Y bueno, esto se va haciendo una bola de nieve que al final, claro, hemos visto antes los costes que supone para las grandes compañías. Estas, bueno, pues al final lo presentan en el análisis financiero, lo pueden corregir con dinero, claro, porque ellas tienen, pero las pymes y las pequeñas no. Entonces, pues 60% de ellas cierra 6 meses después. O sea que el panorama es bastante jorobado. Bueno, esto lo saben los CISOs y lo están trabajando porque lo viven, saben la cantidad de problemas que tienen por errores producidos por las personas, pero también lo saben la normativa, ¿no? Entonces aquí os hemos puesto simplemente, por poner un ejemplo, 10, pero hay muchísimas, dependiendo del sector, de la geografía, etcétera. Pero fijaros en una que es bastante relevante, es NIST, la americana, porque luego se reflejan muchas normativas de otras geografías y sectores. La NIS 2, que habréis oído hablar de ella porque está en boca de todos, que viene ya, hay que transponerla y que está, entre otros cambios, nos pide que hagamos gestión del riesgo, activa gestión del riesgo, con la palabra riesgo, y que hagamos entrenamiento y programas de concienciación y demás. Es un requisito para cumplir la NIS 2 a nuestros empleados.
las ISO, la 27001, la 27005, la 33001, creo que es, de gestión de riesgo. Bueno, pues todas estas te van a pedir que tengas evidencias de que estás trabajando con los humanos. La GDPR, fíjate, hasta la más pequeña, entre comillas, si tienes más de 50 empleados, le van a pedir al DPO evidencias de que les está entrenando y que está trabajando en la concienciación en la importancia de la protección de los datos personales. O sea que si trabajas con la administración pública, la Estrategia Nacional de Seguridad, bien porque seas organismo público o bien porque seas un organismo que trabaja para la administración pública y tiene que cumplir la Estrategia Nacional de Seguridad, ¿no? En el caso de España. DORA para la parte financiera, seguros tiene IOPA, si trabajas con tarjetas bancarias PCI DSS, bueno, infinidad de normativas pidiéndonos requisitos, ¿no? De que estamos trabajando el riesgo de las personas y que estamos entrenándoles y concienciándoles. Pues bueno, pues ya nos hemos enfrentado al problema. Tenemos unos datos que nos dicen que las personas somos un problema, pues habrá que hacer medición del riesgo, ¿no? ¿Cómo se mide y cómo se identifica? Vamos a ver cómo se hace. Esto parece ahora un poco la clase, ¿no? Típica del profe aquí diciendo una formulita y tal, pero no, veréis que no va por ahí. Hay, pero sí que hay que tener en cuenta que para todos los tipos de riesgo nos están aplicando esto, ¿no? Y el riesgo de incendio, el riesgo de exposición al patrón euro-dólar, el riesgo del patrón oro, lo que sea, los riesgos que están midiendo por ahí, siempre los analizan en base a la probabilidad de que ocurra el incidente, en este caso, para nosotros, como estamos hablando de personas y tecnología, pues la probabilidad de que pueda ocurrir un incidente, una brecha, y el impacto que tendría, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ese impacto? Porque el impacto es fundamental para saber si imaginaros en una empresa en la que la persona que se encarga de los jardines, ¿no? Tiene un jardincito en la empresa y tal, pues tiene su sección con sus máquinas y sus cosas, pero no tiene una computadora con acceso a las nóminas, ni a hacer transferencias bancarias, ni tiene capacidad de modificar un sistema o no trabaja con propiedad intelectual. Entonces, si hubiera un incidente, una brecha en el puesto de esta persona, el impacto sería mucho menor que en el caso de a lo mejor el financiero, el responsable de recursos humanos, el CEO, determinados perfiles, ¿no? Cambia mucho. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo se puede hacer esto. La forma de definir la probabilidad de que ocurra un incidente es en función de los datos que tú puedas obtener, que tú puedas tener. Entonces, os vamos a poner una propuesta que es la que nosotros vemos más habitual en nuestros clientes, ¿no? Con los que tenemos ya sistemas, plataformas de gestión de riesgo funcionando. Bueno, pues el programa de concienciación, eso es una cosa que nos piden las normativas y que al CISO además le supone un problema gestionar, que sería algo que de forma natural debería llevar recursos humanos. Sin embargo, vemos que por la normativa lo hace más el equipo de seguridad que el de recursos humanos y es uno de los temas que deberían de modificarse, ¿no? Bueno, pues el programa de concienciación que te pide la normativa te puede dar dos elementos importantes. El grado de participación, que te dice si las personas tienen cultura o no de seguridad y participan de ese programa y lo trabajan y ayudan a la organización a cumplir con el requisito normativo. Y luego el gap de conocimientos de seguridad de información que tienen las personas, ¿no? Aquí es un ejemplo que trabajamos nosotros, se podría hacer de otras fórmulas, pero al menos el puesto de trabajo, por ejemplo, pues el bloquear la sesión cuando tú te levantas del puesto y no dejarlo abierto para que alguien pueda tocar, no poner post-its en la pantalla con las passwords, no dejar entrar a nadie que no tal. Bueno, todo lo que está alrededor del puesto de trabajo, alrededor del cumplimiento. Os lo voy a hacer rápido para no aburriros, que esto podemos hacer otro día, otro webinar si os interesa y hacemos ya detalle. La protección de datos, las comunicaciones, que es una VPN, me conecto en una wifi de un Burger King abierto para hacer operaciones y demás. Las wifis de los malos están por ahí para pillarnos, que es el malware, que es el ransomware, que nos va a pedir un rescate, que es un virus. Gestión de contraseñas, hay que cambiarlas, no compartirlas, no pueden ser la misma en diferentes servicios, cosas que parecen muy básicas de lo que estamos hablando, pero que os sorprendería la cantidad de gente que no la conoce ni lo más básico, ¿no? Y ingeniería social. Ingeniería social es el topic en el que entra los ataques de phishing, de smishing al móvil, de deepfakes, sustituyendo voces y vídeos. Ahí hay un trabajo bárbaro que hay que hacer. Entonces, si en ese programa de concienciación ya sabemos si participan o no, de qué saben, qué gaps tienen, ya podemos aplicarle una probabilidad a nuestra persona o departamento de turno. Segundo elemento sería hacerles ataques, simulaciones de ataques, ¿no? Nosotros con Kimatio, nuestros clientes, lanzamos ataques a los empleados, entonces vemos cómo reaccionan. Esto nos permite, por un lado, entrenarles para que se acostumbren a ver ataques y digan, este es un ataque porque mira qué URL, o mira qué dirección de correo, o fíjate en este detalle, ¿no?
les entrena. Pero por otro lado, medimos y entonces vemos cómo evoluciona el comportamiento en la organización. Lo normal es que en el primer ataque pues sea la debacle, ya haya un porcentaje de gente altísimo que pica, que falla, pero a medida que vamos entrenándoles y arranca el programa de concienciación y empezamos a entrenarles con más ataques, eso va bajando y se ya va manteniéndose ya en una cantidad pues mucho más manejable, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que parecernos a los malos, intentar entrenarles y medir en el mayor número posible de vectores. Oye, los malos usan phishing, usan smishing al móvil, por SMS, te mandan QRs o los dejan en la zona o te los mandan por email para que los leas con el móvil y ahí caigas en el ataque. Phishing, sabéis que ahora están llamando mucho por teléfono. Oye, llámame y agrégame al WhatsApp que tengo una propuesta de trabajo o a no sé qué, es una máquina llamándote a ver si te saca datos, ¿no? Eso es igual que el phishing, pero por teléfono, voice ataca. Vale, pues con eso tenemos muchísima información. Ya sabemos de qué saben, de qué no saben, si participan, en qué cosas pican, en qué cosas no pican. Oye, los que son robustos también sacamos ahí las fortalezas. Credenciales. Cuando tú te das de alta con tu dirección de correo en un servicio de Internet, servicios pues como un gestor de archivos, como Dropbox o como una red profesional, como pueda ser LinkedIn, por ejemplo, son servicios que no son nada sospechosos de ser peligrosos e intentan tienen sus medidas de seguridad, pero a veces sufren brechas. Si tú te das de alta con la dirección corporativa en esos servicios, pues por ejemplo en Job and Talent, por ejemplo, tú te has dado de alta con la dirección de correo y estos sufren una brecha que pasa por desgracia todos los santos días, los malos tienen tu dirección de correo, tu password que utilizaste en ese servicio, de ahí que si la reutilizas en otros sitios pueda ser un problema grave porque pueden atacarte ya a diferentes servicios. Y a veces tienen el hint de recuperación de contraseñas, saben cómo se llamaba tu mamá, tu colegio, tu pascota, o sea, tienen muchísima información. Entonces, nosotros monitorizamos esto y lo trabajamos tanto con la organización para que tenga toda la información de forma general, como con el propio empleado, ¿no? Para que el empleado sea consciente, oye, había una brecha en este servicio, vete allí, cambia el password para que no te secuestren y te suplanten y tengas un problema. Y así mitigamos el riesgo, ¿no? Entonces, que hagan eso, que tengan más o menos exposición a credenciales, supone que van a tener más o menos ataques, lo cual nos permite también identificar ahí, pues si tienen más o menos probabilidad de que ocurra un problema. Y si tienen cultura de mitigación, nos ayudan a disminuir ese riesgo, pues es una situación distinta de si no me interesa a mí, conmigo esto no va, ¿no? Pues otro elemento más para determinar la probabilidad. Estado general. Pues si están con ese departamento tiene mucha fatiga, mucho estrés, hay una situación de cambios, nos vamos a fusionar con otra empresa, puede pasar otra cosa. En recursos humanos sabéis muchísimas más de las que yo puedo decir que puede afectar a esto. Por ejemplo, pues que haya mucha rotación de personal, parte del personal que esté en onboarding, no han recibido todavía ninguna información previa, no conocen la casa, no tienen por qué traer ya concienciación de la situación anterior, o se están desvinculando y ya les importa todo menos y tal, y puede ser que estén menos atentos y que pueda haber otro tipo de problemas, que no haya alineación cultural. Aquí a recursos humanos podríais estar hablando una hora aquí y no terminar, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo podemos determinar la probabilidad de que ocurra un incidente en una posición o en un departamento. Vale. Y hemos dicho que la otra parte que nos va a modificar claramente el resultado de riesgo es la parte de impacto, ¿no? Bueno, pues el impacto se mide en niveles de confidencialidad, integridad y disponibilidad de información. Esto se hace en una entrevista que hacen los bots y determinan, oye, tú puedes trabajar con información pública o privada, tú puedes modificar un contenido o un sistema, puedes parar un sistema, por ejemplo, tú puedes hacer transferencias bancarias, pues dependiendo del resultado de esa entrevista que lleva 2, 3 minutos al empleado, pintamos el impacto que tendría un incidente en toda la organización. Y con los datos que obtenemos de la probabilidad que hemos indicado antes, pues ya tendríamos una visibilidad completa de cuál es el riesgo que tenemos en la organización, ¿no? Lo he puesto aquí todo de una para comentaros muy rápidamente. Lo que hacen muy bien los CISOs y no paran de hacer es la parte de análisis de simulaciones de ataque y generar los reporting y ver cómo se comportan, medir las credenciales, cómo está el tema. Toda la parte de afectación a sistemas, a documentos en los términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de información, la trabajan los CISOs. Pero a partir de ahí hay muchos elementos, como toda la parte del programa de concienciación, los gaps de conocimiento, el estado general, que sería puro de recursos humanos. Entonces, claro, esto es muy interesante porque muchas veces los equipos de seguridad tiran solos por esa necesidad normativa y que la dirección ya les está reclamando, ¿no? Puesto que la responsabilidad también se la están poniendo al equipo directivo. Entonces, oye, que hay que hacer esto. Pero en aquellas empresas en las que trabajan recursos humanos con seguridad,
es otro mundo, ¿no? Ahí hay unas relaciones mucho más ricas, un fortalecimiento de la organización mucho más potente. Entonces, con todos los datos que habéis visto, tendríamos visibilidad de dónde están los problemas, podemos tomar acciones dirigidas. Ostras, este departamento está en rojo, vamos a intentar mejorar esa situación. Y, entre todos, elevar el nivel de cultura de seguridad que tiene que tener la organización, ¿no? ¿Cómo es esa combinación de recursos humanos y CISO, ¿no? Bueno, pues recursos humanos, como hemos dicho ahora, conoce muy bien el clima, el estrés, la rotación, la cultura, asegura y puede trabajar la participación en el programa, puede reforzar los programas de concienciación con formación. Sabéis que la concienciación es lluvia fina, permanente, que nos permita tener el estado de alerta alto y no es tan técnica como la formación, que es más profunda, más de detalle y demás, ¿no? La que eleva el nivel de alerta es la concienciación. Entonces, esa participación en el programa de concienciación es muy importante. Detectar colectivos, como hemos dicho antes, los que están en onboarding, en rotación, los directivos, los que hay muchos colectivos en los que podríamos trabajar. Y luego tecnología, pues identificando amenazas, vulnerabilidades, la exposición, las simulaciones, la gestión de evidencias para las auditorías. Entonces, ese equipo trabajando conjuntamente es el Dream Team, ¿no? Que es lo que buscamos. Y sin embargo, esto lo vemos en un porcentaje bajo de las empresas. Normalmente son departamentos desconectados en este ámbito, ¿no? Esto es lo que estamos intentando mover. Bueno, en definitiva, nos permite hacer gestión del riesgo humano. Entonces, la organización tiene gestión del riesgo humano, que es meter el factor humano dentro de la gestión estratégica y continua de ciberseguridad. Y eso lo puede hacer solo el CISO, pero se queda corto. Necesita la ayuda de recursos humanos, ¿no? ¿Cómo lo hace Kimatio? Pues os lo cuento rápido, ¿no? Necesitamos entender muy bien el nivel de concienciación que tiene nuestro personal, necesitamos subir el nivel de alerta que tienen y tenemos que identificar el impacto y el riesgo. Y en base a esos datos que saquemos de impacto y de riesgo, podremos tomar decisiones de hacia dónde vamos, cómo vamos a mejorar, cómo vamos a reforzar, etcétera. Pero tenemos que mejorar, reducir y reforzar, reducir el riesgo. Entonces, Climatio como HRM, Human Risk Management, es una plataforma que va recibiendo datos, que se alimenta de los datos del programa de concienciación en seguridad de la información y el compliance, ¿no? Entonces, esto es un programa en el que la plataforma habla con los empleados directamente y les pone frente a situaciones que se dan en la vida real digital. Oye, tú te encuentras un USB en el parking, ¿qué harías? ¿Lo pinchas para ver de quién es y poder devolvérselo? O por el contrario, se lo das al equipo de seguridad porque puede ser una bomba lógica. Ah, no, yo lo pincho, que soy muy noble. Vale, pues de esto no sabe. Le suelto un vídeo específico de por qué no hay que pulsar, por qué no hay que pinchar USBs desconocidos y tal, ¿no? Entonces van aprendiendo en cada sesión que hacen en aquellas cosas en las que no resuelven las situaciones. Y esto alimenta al sistema de gestión de riesgo, como hemos visto, en cuanto a participación, en cuanto a los gaps que tiene el personal, etcétera. Y va en automático. Ya tenemos una visibilidad, ¿no? Por otro lado, hay un servicio de búsqueda permanente todas las semanas de credenciales expuestas. Si las encuentra, alimenta el sistema de gestión de riesgo, avisa a la organización y avisa al propio empleado, ¿no? Entonces, más información de la que hemos visto que tenemos que ir pintando en nuestro programa. Trickster, de trucos, ¿no? De tricks. Este es la plataforma de simulación de ataques. Tenemos todo tipo, QRs, smishing, phishing, por teléfono, incluso llamamos por teléfono. La plataforma llama con inteligencia artificial para ver si te saca una contraseña o lo que sea y va midiendo, oye, pues cómo se comportan con cada uno de los vectores. Tenemos un módulo de well-being y un módulo de burnout para medir el nivel de bienestar y el nivel de burnout en los empleados. Estos son servicios que se activan o desactivan a gusto de la organización, ¿no? Eh, mm, pero con toda esta información, al final, somos capaces de hacer gestión activa, proactiva del riesgo, convirtiendo los datos de concienciación, los datos de credenciales, las simulaciones de ataque, etcétera, en información útil, obteniendo el impacto que tendría una brecha en cada puesto y con ello dando ya información de riesgo y trabajando el riesgo de forma continua, ¿no? Y permanente. Pues entramos en el ciclo virtuoso, digamos, de gestión de riesgo, que nos permite identificar los riesgos, evaluar cómo estamos en cada uno de ellos, mitigar las partes que vayamos identificando, gaps de concienciación por un lado, errores en simulaciones por otro, etcétera. Que vaya trabajando, no solamente nos pinta cómo estamos, sino que mitiga también, ¿no? Y por último, seguimiento, ¿no? Dashboards potentes que podamos reportar a dirección y a terceros, que tengamos evidencias y que nosotros mismos podamos ver cómo va. Bueno, pues esto es lo que nos va a pedir la 27001, la 27005, la DORA, NIS 2, todas las normativas que estábamos hablando ahora, ¿no?
Y bueno, hemos llegado a los 24 minutos prácticamente de sesión. Como me corregís si me quedan 2 o 3 minutillos, sí quería que vierais la pinta que tiene una plataforma de este tipo, ¿no? Porque dices, oye, esto que me ha contado Fernando es muy interesante, pero me parece algo muy abstracto, ¿no? Y muy, bueno, pues cuando nosotros activamos un Kimatio en un cliente, lo que ocurre es que le manda un email mensualmente al empleado, y el empleado entra en una zona, en una sección en la que pues tiene sus sesiones de concienciación, los niveles se le comparte con él los niveles de alerta que demuestra, ¿no? Cómo resuelve, cómo está evolucionando. Tiene interacciones con vía chatbots, tiene interacciones frente a situaciones que se dan en la vida real digital y tienen que resolverlas. Y en base a eso vamos viendo pues cómo están en contraseñas, en datos, en malware, puesto de trabajo, comunicaciones, compliance, ingeniería social. Tiene la parte del servicio de búsqueda de credenciales expuestas. Cuando encuentra credenciales expuestas, las numera, te las pone, y el bot intenta ayudar al empleado para que vayan al sitio y lo cambien y marcarlo, ¿no? Bueno, así es como va. El simulador ataca desde phishing hasta phishing. El bienestar, vemos la evolución, vemos el organigrama de la compañía, y igual la sobrecarga. Al final todo tenemos un dashboard que nos va dando una visibilidad completa de cuál es el riesgo que tiene la organización, de qué tipos son, cómo funcionan, y ya pues pasamos de una situación de no veo nada, no sé lo que tengo, a tengo información de riesgo suficiente para actuar sobre él. Y bueno, pues ya está. Yo creo que con eso ya hemos cumplido el objetivo y no nos hemos dejado nada. Así que yo paso aquí, camino, paro mi presentación y te paso el micro. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Ha sido muy interesante, impresiona el grado de influencia que tiene el factor humano en ciberseguridad. Y está claro que es esencial la colaboración, la concienciación y también la cultura interna en esta materia. Por mi parte, tengo un recordatorio para todos vosotros, para los asistentes. En una de las webinars previas hablamos de la necesidad de utilizar contraseñas fuertes en los accesos a los sistemas. En este sentido, a lo largo del mes de mayo, vamos a realizar un cambio en la longitud mínima de las contraseñas para nuestro servicio SaaS y outsourcing. Pasarán a ser de 12 posiciones que incluyan mayúsculas, minúsculas y números. Y bueno, como siempre, en este sentido emitiremos un comunicado al respecto. Además, ya sabéis, os lo hemos comunicado también anteriormente, que tenemos disponible la aplicación de doble factor para aquellas empresas que así lo requieran. Y por mi parte, nada más. Espero que lo hablado haya resultado de interés, y si tenéis alguna pregunta nos la hacéis llegar, que la responderemos a la mayor brevedad posible. Y nada más. Buen día a todos y todas. Chao. Hasta luego.